Hola, buenos días, ¿cómo estás? Feliz inicio de semana y feliz inicio de mes en el Señor. Gloria a Dios. Bueno, sigamos leyendo este pasaje que se llama Encarcelados en Filipo. Esta es la tercera parte, pero yo le puse como subtítulo El poder de la alabanza y ya verás por qué. Hechos 16, versículos 22 al 26, vamos a leer el día de hoy. El jueves leímos hasta el versículo 23. Leamos nuevamente los versículos 22 y 23 de Hechos 16. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Bueno, recordemos qué es todo esto que estamos leyendo. Estamos leyendo el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, en el que después de pasar por varias ciudades que ya hemos leído, ellos llegaron a Europa, al continente europeo, específicamente a Macedonia. Y es allí, en una ciudad llamada Filipos, en donde nos encontramos en este pasaje que estamos leyendo el día de hoy. ¿Y qué pasó? Pasó que, como leímos el jueves, que una muchacha tenía espíritu de adivinación y hablamos todo lo concerniente a la brujería, adivinación y ese tipo de cosas que son abominación a Dios. Y entonces el apóstol Pablo echó fuera el espíritu de adivinación de esta chica, es decir, echó fuera a un demonio que había en ella, el cual era un espíritu de adivinación. Y entonces, ¿qué pasó? Pasó que por haberla liberado a ella, los arrestaron. Leamos nuevamente los versículos 22 y 23. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Al Señor Jesucristo le pasó algo similar, en el sentido de que Él liberó al endemoniado Gadareno, y las personas de esa región, en vez de alabar al Señor Jesucristo o al menos agradecerle por sanar y liberar a un endemoniado, lo que hicieron fue echarlo fuera de esa zona. Dios mío, tú puedes leer ese pasaje en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 8. Y precisamente Lucas, el mismo que escribió el Evangelio de Lucas, es el que nos está narrando este libro de Hechos de los Apóstoles. Bueno, y en este pasaje vemos algo por el estilo. El apóstol Pablo liberó a esta chica y entonces lo que hizo la multitud fue irse contra ellos. Les rasgaron las ropas a los apóstoles y además los azotaron con varas. Y además los echaron en la cárcel y les pusieron guardas, pero no los echaron en cualquier cárcel, sino en la peor que encontraron. Versículo 24. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Dios mío, los metieron en el calabozo más oscuro, el de más adentro, y les pusieron sus pies en un cepo. Dios mío. Pero, pregunta, ¿ellos, el apóstol Pablo y Silas, decayeron en su fe? No. Mira por todo lo que ha pasado el apóstol Pablo. Recuerda lo que hemos leído hasta este pasaje. Él ha enfrentado oposición, persecuciones. Intentaron apedrearlo en una ciudad llamada Iconio y no pudieron, pero sí lo apedrearon en la siguiente ciudad llamada Listra. Lo apedrearon tanto hasta que pensaron que estaba muerto. Y ahora en esta ciudad, en Filipos, lo azotan
y lo meten en la cárcel, al calabozo más profundo y ponen sus pies en un cepo. Pero él se rendía. El apóstol Pablo decía, ay no, yo ya no voy a predicar más. No, mire todo lo que me ha tocado. Mire a dónde he llegado, al calabozo. No, yo ya no voy a predicar más. Él decía así, para nada. El apóstol Pablo seguía sirviéndole a Dios, creyendo en Dios, confiando en Dios, aun cuando estaba herido, encarcelado, con cadenas y sus pies en un cepo. Ahora miremos nuestras vidas. Muchas veces nosotros pasamos por pruebas y a veces son pruebas muy difíciles, pero por eso debemos flaquear y perder nuestra fe. Por eso debemos decir, ay no, hasta aquí, yo ya no voy a orar más, ya no voy a alabar más a Dios, ya no voy a leer la Biblia. ¿Sí te das cuenta que no podemos actuar así? El Señor Jesucristo dijo, Mateo 10:38 dice, son palabras del Señor Jesús. Dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El apóstol Pablo tomó su cruz y siguió al Señor Jesucristo hasta el final. Hagamos nosotros también lo mismo. Jesucristo, el Señor Jesús, nos manda a que tomemos nuestra cruz y a seguirlo a Él. Por eso no mires atrás, ni tampoco mires el presente, no mires tu situación actual, mira solo adelante, mira la hermosa esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 3 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Gloria a Dios. Que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Y cómo hacemos eso? Para hacer eso, debemos hacer como hizo Jesús. Jesús, en el momento más doloroso y difícil de su vida, ¿dónde puso los ojos? Él miró la cruz, él miró el dolor, él miró lo que le estaba pasando, él miró lo que le estaban haciendo. No, él puso sus ojos adelante, en la esperanza y el gozo que le aguardaba, despreciando lo que le estaba pasando. Volvamos a leer Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por eso tú, mira adelante y sigue firme, orando, alabando a Dios y creyendo en Él. En Jesús, descansa en Él,
porque un día este viaje llamado vida terminará, así como también terminaría todo ese duro viaje del apóstol Pablo y de quienes lo acompañaban, y daría mucho fruto para la bendición de muchas personas, incluidos tú y yo, porque por ese viaje misionero del apóstol Pablo, el día de hoy, tú y yo conocemos de Jesucristo, porque Él fue el apóstol a los gentiles, y por sus viajes y sus predicaciones, 2000 años después, hoy tú y yo, y muchas personas en el mundo entero, han conocido el Evangelio. Asimismo, tú sigue adelante con tu cruz, creyendo en Jesús, sin desfallecer, y tú también verás el fruto de Dios en tu vida y en la vida de todos los que te rodean. Entonces, mira lo que ellos hicieron. El apóstol Pablo y Silas, estando en la cárcel, en esa situación tan difícil. Versículo 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. En ese momento tan difícil, ellos alabaron a Dios, oraron y alabaron a Dios. Hagamos nosotros igual, oremos y alabemos a Dios, aún en momentos difíciles de nuestra vida. Levanta tus manos y alaba a Dios, porque escrito está. El Salmo 18:3 dice: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Ellos oraron y alabaron a Dios, y literalmente fueron salvos de sus enemigos. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Gloria a Dios, gloria a Dios. La oración y la alabanza tienen un poder muy grande. La alabanza, ¿a quién? A Jehová, quien es digno de ser alabado. No alabes a los santos, ni a los ángeles, ni a vírgenes. Alaba a Jehová, quien es digno de ser alabado. Ellos alabaron a Jehová y fueron salvos de sus enemigos. Gloria a Dios. No desperdicies el poder tan grande de la alabanza y la oración en tu vida. Y por eso te ruego que nos acompañes este viernes 5 de noviembre. Vamos a orar juntos a Dios, y las cadenas caerán y las puertas se abrirán, y seremos salvos de nuestros enemigos para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Santo es el Señor, Jehová de los ejércitos, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria a Dios. Santo eres, Señor.